Bueno, gracias de todo corazón por estar ahí, qué maravilla es encontrarle y qué maravilla es salir por ahí, por la calle y encontrarme con ustedes y que nos comenten cómo disfrutan con estos programas. Qué maravilla, qué alegría. Todo el mundo encantado de estas entrevistas que hacemos de manera cercana y muy coloquial, charlando con personajes de todo tipo. Bueno, ya saben que a mí me pueden escuchar todas las mañanas a partir de las 7:30 de la mañana. Ya amanece o está amanecido este archipiélago para toda Canarias a través de la 10 Capital Radio. Todas las mañanas a las 7:30 estoy como una puncha formándome, porque todos los días hay que formarse, porque los temas son tan variados que hay que estar formándose y no siempre se sabe de todo, evidentemente, y sobre todo entreteniendo, porque la comunicación es entretenimiento con formación. Hoy tengo el lujo de tener, bueno, a uno de los científicos, de los intelectuales más importantes que hay en este territorio. Aparte es amigo, y entonces todavía me llena más de satisfacción decirlo, y lo digo más en alto, porque hasta hace muy poquito ha sido el rector, el magnífico rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no de La Laguna, de Gran Canaria. Por cierto, yo he invitado varias veces a la rectora de la Universidad de La Laguna. No quiere sentarse conmigo, pero no pasa nada, ya vendrá o vendrá el próximo, porque estos van rotando, hay una hora, dentro de poco hay otro. Pero el de Gran Canaria sí, siempre ha estado cuando ha sido de rector, ahora ya no es rector de la universidad, siempre ha estado para nosotros, tanto en la radio como en la televisión, persona cercana, normal y corriente. Él es catedrático de biología celular, pero lo más importante es que es una persona cercana y un buen amigo que hoy se ha trasladado desde Las Palmas de Gran Canaria para estar aquí con nosotros. Don José Regidor, qué alegría. Igualmente, Miguel Ángel. Es un placer. Y yo también lo comparto porque siempre hemos tenido una muy buena relación y siempre me ha gustado pues colaborar y participar en programas como este, que yo creo que son muy importantes para dar a conocer cosas de la ciencia a la sociedad, porque la ciencia se hace porque la sociedad nos permite trabajar y hacer la ciencia. Bueno, y yo creo que eso es lo que tenemos que devolverle. Bueno, vamos a hablar de una cosa importantísima, que es el envejecimiento saludable. Pero antes de nada, hay una palabreja que la vamos a escuchar mucho, que se llama edadismo. Sí. ¿Qué es el edadismo? El edadismo es como el profesor Richard Butler, que era un psiquiatra y geriatra, viendo lo que ocurría con los mayores, con las personas mayores, y ver cómo eran de alguna manera apartados de los sistemas normales, él llegó a la conclusión de que ese apartar a las personas mayores era un modo de discriminar a las personas por la edad. Y entonces él acuñó el concepto en inglés de ageism, de age, edad, y ism del sufijo de las discriminaciones, que trasladadas al español pues sería edadismo. Sería pues el equivalente a lo que sería el sexismo o a lo que sería el racismo. Y es interesante saber que en un estudio que se realizó no hace mucho en Europa, el edadismo era 2 veces más prevalente, es decir, era más potente, más duro, más difícil, más casos de edadismo que de sexismo y 3 veces más que de racismo. Por lo tanto, estamos hablando... ¿Es un problema entonces? Sí, es un problema. Y es un problema que pasa desapercibido, y pasa desapercibido precisamente por la discriminación. Es decir, ¿esto a quién concierne? ¿Concierne a los mayores? Bueno, ya son mayores. Lo hemos visto, el COVID ha sido un ejemplo llamativo y triste de cómo se ha discriminado a los mayores. Recordemos que en la época más feroz de la COVID, las personas mayores que estaban en residencias, etcétera, etcétera, en muchos casos las ambulancias no acudían, porque ya tenían instrucciones. Decían, son mayores. Ya son mayores, tengo que ir primero a los jóvenes.
Pero es curioso. Se dio una orden, ¿eh? Se dio una orden. Primero los jóvenes, después los mayores. Después los mayores. Y los mayores no me pueden estar ocupando una cama que me tiene que ocupar un enfermo que... Primero los que más probabilidad de vida tienen y después los que menos. Eso era tremendo. Pero lo que es aún más tremendo es que no era aquí, no era en España en general, no, era en todo el mundo. Era en todo el mundo. Se daban casos, no voy a decir el lugar exacto, era un lugar de Suiza, un cantón suizo, en donde el presidente del Colegio de Médicos dijo que había que entender que había que darle prioridad a los jóvenes frente a los mayores en temas de COVID. Claro, lo dice el propio presidente del Colegio de Médicos. Eso es realmente terrible, ¿no? Es duro, duro. Es muy duro, es muy duro. Por tanto, en este sentido nos estamos viendo que se nos trata a los mayores de esta manera. Pero no solo en ese sentido sanitario, que sí, que lo es y mucho. Por ejemplo, si hay una fractura, por ejemplo, pues si eres mayor de 65 años, ya no te operas. Tienes más dificultades para que entres en la lista de espera. Sí. Para que entres en la lista de espera. Pero además lo es también en otros elementos. Aquí se pone en duda de que los mayores, después de, no sé, en mi caso pues son más de 40 años de cotizar, pues me digan que yo ahora pues no sé si voy a obtener o no voy a tener una pensión. En este sentido, el poner en duda que se puedan hacer las pensiones o el que se diga, como por ejemplo por el Banco de España, va a haber problemas para tener... Mire, yo no digo que sean problemas. Lo que digo es que si usted es el Banco de España, tiene los técnicos suficientes para que me diga qué soluciones me da. No me diga lo que yo sé, que es verdad, que es un problema. Pero vamos a buscar las salidas, vamos a buscar los encuentros. Pero como somos mayores, no hay tanto interés en el tema como puede haber en otros casos. Yo creo que el edadismo no solo es un problema de discriminación a nivel de salud, de enfermedad, es también un mecanismo de discriminación social, de discriminación de la persona. Y en muchos momentos uno piensa que los mayores sobramos. Qué pena, ¿no? Y esto es una pena porque al fin y al cabo los mayores podemos saber más o menos, pero esto siempre se dijo. Siempre más, ¿eh? Yo creo siempre que los mayores siempre saben más por la experiencia. Exactamente, exactamente. Aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues efectivamente, más sabemos los viejos por lo que sabemos, por la historia, por la experiencia que hemos tenido, por las virtudes, por los fracasos. Bueno, todo eso nos lleva, nos da un bagaje que yo creo que es muy importante para la sociedad y que no se hace nada para que ese bagaje se ponga a la disposición de la propia sociedad. Doctor, ahora ya entramos con el envejecimiento. En España somos de los que más años duramos. O sea, sí, más longevos. Más longevos por lo menos de los que más. Sí, después de Japón y algunos más, los españoles somos... Pero claro, uno es el tiempo en el cual estamos viviendo y otra es la calidad de vida de ese tiempo. Y sin embargo, en la calidad de vida de ese tiempo vivido, no somos de los mejores en España. No somos de los mejores. Y esa es una paradoja, es decir, porque aquí la gente se pone muy contenta cuando dice es que somos de los que más vivimos, los que tenemos una esperanza de vida mayor, etc. Pero lo que no nos damos cuenta es que vivimos con enfermedad y sobre todo vivimos con discapacidad y con dependencia. Ya. Y a mí el tema de la dependencia es un tema que me ocupa y me preocupa muchísimo, porque no hay nada peor para una persona que ser dependiente. Porque no tienes por qué. Es decir, a nadie de nosotros, en nuestras condiciones, queremos depender de nadie. Queremos estar con, pero no depender de otro. Porque depender de otro es perder tu propia personalidad incluso, perder lo que es más tuyo. Y en este sentido, la enfermedad, el olvido, la soledad en la que se encuentran muchos de las personas mayores, pues lo que llevan es a tener más enfermedad y más dependencia. Y esto es algo que también forma parte de este edadismo. Los dejamos que sean así porque, bueno, ya son mayores y ya han vivido lo suficiente. Pero claro, el gasto que tenemos que hacer en la sanidad es tremendo, porque si se llega a esas edades con un montón de patologías y de enfermedades,
se llega en un estado complicado, ¿no? Sin duda ninguna. Y el problema está en que no hay una atención específica, no hay una atención particular. El sistema sanitario español está en estos momentos en plena efervescencia, está en plena discusión. Es evidente que la atención primaria no es suficiente tal cual la hemos desarrollado hasta ahora, que hay que trabajar más en el mundo de la atención primaria. Creo que la persona mayor, el mejor médico para la persona mayor es el geriatra y el médico de atención primaria, el médico de familia, porque es el que conoce su trayectoria, él conoce por dónde va. Pero en este aspecto el problema está en que con mucha frecuencia la atención primaria está sobresaturada, no hay tiempo. Y si el problema no es importante, se le relega a una situación secundaria. Y por otro lado, toda esta discriminación, aunque no conozcan el nombre, todo lo discriminado termina por ser, por sufrir un estigma que él mismo lo asume. Y entonces los mayores empezamos a asumir el estigma de que, bueno, pues sí, pues vale, pues como soy mayor, pues me tendré que fastidiar, ¿no? Y me tendré que aguantar. Todo eso tiene un costo terrible. Y el costo terrible es el costo humano, el costo de la persona, el costo de la familia, lo que significa para la familia tener esto, y el costo económico para la sociedad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que tendrán que intervenir, pero tendrán que intervenir en cuestiones graves. Los costos sanitarios son muy altos. ¿Y qué hacemos, doctor? Solo hay una solución en medicina, en este caso, y solo hay una solución para envejecer adecuadamente y a envejecer con salud y sin dependencia, que es la prevención. Tomar acciones preventivas. ¿Y qué acciones se están tomando? Ninguna. 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 La primera acción es empezar a decir, a dejar de estar con cuentos chinos de que podemos vivir muchos más, de que se puede vivir para siempre, se puede vivir 150 años, etcétera, etcétera. No, dejémonos de tonterías, que hay cremas que nos ayudan, que hay... No. Es decir, el envejecer es un proceso natural. Envejecer es un proceso que sufrimos todos los seres vivos, pero no solo los seres vivos, también todas las estructuras. Las casas envejecen, los coches envejecen, las piedras envejecen, todo envejece. ¿Por qué? Porque es una ley de la termodinámica, perdona que te lo diga de esa manera, la segunda ley de la termodinámica habla de que tendemos al desorden, y esto es lo que está ocurriendo en nuestro organismo según vamos envejeciendo. Envejecemos porque nuestras estructuras internas se van estropeando, se van ordenando. Claro, depende de cómo vivamos, estropeamos antes o después. Si yo voy con un coche y me voy dando golpes por todos lados, durará menos. Pero si lo cuido, durará más. ¿Y cómo cuidamos el cuerpo? Esta es la cuestión importante. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que se están viendo, unas que tienen que ver con la persona y otras que tienen que ver con el entorno en donde estamos viviendo. Mira, hay una cosa, Miguel Ángel, que es muy importante. Lo ha recordado en estos momentos la Organización Mundial de la Salud, y ayer o hoy el periódico lo veía que los cardiólogos lo están avisando. Están muriendo más muertes por la contaminación ambiental que por el COVID. Al COVID le tenemos miedo, al COVID le damos mucha importancia, a la contaminación ambiental no le estamos dando ninguna importancia, pero está muriendo más gente por la contaminación ambiental que por el COVID. En las islas tenemos la fortuna de tener unos vientos alisios, tenemos la fortuna de que, bueno, podemos vivir, no tenemos una masificación excesiva. Sí, es verdad, hay lugares con contaminación, sí, aérea, con contaminación del aire, pero en comparación con otras ciudades, con otros países, no hay nada. Pero nos afecta. Y eso no es culpa nuestra, eso es culpa indirecta nuestra, pero es culpa de una estructura en la que nos estamos moviendo. Pero las personas tenemos que trabajar, fíjate, hay un artículo muy reciente de la revista Lancet, que es una revista médica muy importante, en donde decía que para empezar a cuidar nuestro cerebro, e evitar enfermedades tan terribles como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, lo primero que hay que hacer es desde la infancia empezar a trabajar
¿Hay solución para esta enfermedad tan terrible que acaba de pronunciar? En este momento, no. No hay solución tampoco. No, lo que hay es prevención. Prevención. Lo que hay es prevenir. Es decir, una vez establecida la enfermedad, de momento no hay nada que la pare. Ya. Sí podemos trabajar. No hay nada que la pare, rotundamente. No, rotundamente. Lo único que podemos hacer es lo que hacemos en las asociaciones de familiares, que tú sabes que yo soy fundador de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias en Gran Canaria. Aquí en Tenerife pues está FATE, en Lanzarote está la otra. Es decir, cada isla tiene su asociación de familiares, que somos los que estamos luchando de verdad por las personas que tienen y por los familiares que tienen que cuidarlos, porque estas personas, lo que hablábamos antes, son totalmente dependientes, totalmente dependientes. ¿Qué ocurre? Usted me dijo hace 2 días que cenamos que no es hereditario el Alzheimer. Solo en un 1% de los casos. Solo en un 1% de los casos. A mí cuando a veces me vienen y me dicen, mire, ¿usted cree que yo, en mi familia, sea hereditario? Y yo le digo, como me lo has preguntado, te voy a decir que no es hereditario. Porque si fuera de hereditario, el número de enfermos en la familia era tan grande que tú ni me lo preguntabas. Porque ya, aunque no fueras técnico del tema, ya te imaginabas que eso es así. No, la genética influye, siempre influye, pero la herencia, el que influye directamente en la herencia, es decir, en que el 50% de los hijos de una persona que tenga ese gen mutado lo vaya a tener, el 50%, quiere decir que en cada generación el 50% de los miembros de cada generación tiene la enfermedad. Eso afortunadamente es muy poco, es decir, es un 1%, no se ha visto más. Dentro de esa familia es mucho, en el contexto es poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque el componente de genes que intervienen en el proceso y que pueden modificarse en el proceso son muy grandes y no hay una idea clara de cuáles son los que intervienen. Sí, sabemos cuáles son las proteínas que se modifican, sabemos cuáles son los genes que intervienen en el tema, etcétera, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no tenemos todavía el conocimiento real de lo que está pasando en el cerebro. Es extremadamente complicado. ¿Qué podemos hacer para...? Trabajar en la prevención. Trabajar en la prevención. Primero, ¿qué hacemos? En la infancia. ¿Qué hay que hacer en la infancia? Educación. Educación. La educación. Esa es la palabra mágica. La palabra mágica. La escolarización, el que los niños vayan al colegio, el que desarrollen su actividad, eso es fundamental en el desarrollo y en la capacidad y en la fortaleza del cerebro. Ese estudio hay que mantenerlo a lo largo de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. O sea, que uno tiene que estar aprendiendo toda la vida. Y quien diga que no tiene que aprender lo tiene mal. Tiene posibilidades de tener Alzheimer. Bueno, tienen más posibilidades de tener algún deterioro, alguna degeneración en el cerebro, porque el cerebro no tiene capacidad de responder, porque la resiliencia del sistema es menor. Por ejemplo, en este caso lo que estamos trabajando es, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que saber, hay que tener el cerebro en marcha. Hay una frase que a mí siempre me llamó la atención, hace mucho tiempo que la leía en un artículo científico, es que en el cerebro lo que no se usa se pierde. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Yo uso poco el cerebro, empiezo a perder neuronas. Voy a poner un ejemplo más cómodo. Una parte del cerebro conecta con los músculos. De hecho, los músculos se mueven porque reciben impulsos nerviosos. Los nervios que llegan a los músculos. Cuando nosotros sufrimos una fractura, por ejemplo, de un tibia, y nos la escayolan, cuando ya nos hemos curado y ha soldado la fractura y nos demos cuenta de que esa pierna se ha atrofiado. Está flaquita. Se ha atrofiado. Está flaquita y uno dice, hombre, pero no estaba comiendo igual para la pierna izquierda que para la pierna derecha. Sí, pero la pierna izquierda no la movías. Y entonces el cerebro está recibiendo una señal de que eso no lo necesitas, porque no lo estás usando y por tanto empiezas a perder las fibras musculares. Tú empiezas la recuperación y entonces empiezas a recuperar la fibra muscular. Esto ocurre en el propio cerebro. Si tú no tienes circuitos funcionando, esos circuitos se atrofian y se van. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy avaro.
y solo trabaja lo que le da beneficios, y lo que le da beneficios es lo que estás trabajando. Por eso estudiar es tan importante, por eso el fracaso escolar que hay en Canarias y que ha habido en Canarias durante mucho tiempo, que es muy grande, es terrible, es un daño a la propia sociedad, por supuesto a la persona, pero no deberíamos permitir el fracaso escolar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que estas personas pierdan una posibilidad de aprender. Eso es por un lugar. Por otro lado está la alimentación. Y la alimentación, en estos momentos todos sabemos que hay un lío tremendo con qué es lo que estamos usando para alimentarnos. Pero hay errores tremendos de toda la vida, pero hay que alimentarse de una manera sana. Yo, que soy mayor, yo soy viejo ya, porque yo pertenezco al grupo que no entraríamos en las listas de espera, pues yo en este sentido te diría que yo recuerdo cuando comíamos en casa de mi abuela nos ponía un potaje de berro, le echamos nuestro gofio, nos ponía un poquito de tomate, un poquito de cebolla, un poquito de ensalada, un par de plátanos y a la calle. Ahora no, ahora tiene que ser el potaje, unos bistecs, un postre de no sé qué. Todo eso es un exceso de calorías que no conducen a nada y que empiezan a crear toda una serie. Tenemos los niños más obesos del planeta. Y además, curioso, como decía una compañera de la facultad, de mi facultad, en la obesidad infantil y en la diabetes infantil. Bueno, lo de la diabetes es tremendo. Infantil y no infantil. Y no infantil. Pues decía en la obesidad infantil y en la diabetes, porque la diabetes infantil que no es de nacimiento, está ligada al exceso, a la obesidad. Y entonces lo que veían era que influía más, como decía ella, influye más el código postal que el código genético. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menos recursos pues acuden a alimentos más baratos, pero de mucha peor calidad. Comer vale dinero, ¿eh? Claro. O sea, comer bien vale dinero, no es barato. Y además, en muchos casos hay que tener en cuenta que a veces es mejor comer menos y comer mejor. Esta es Bueno, o sea, formándonos toda la vida, alimentándonos correctamente a lo largo de la vida. Haciendo ejercicio. Sin duda. Recientemente la Organización Mundial de la Salud desarrolló un programa que se titulaba Salvar vidas invirtiendo poco. Y entonces en algunos países hicieron unos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en Sudáfrica había una mortalidad muy elevada por hipertensión arterial y problemas cardíacos relacionados con ello. Se dieron cuenta de pronto de que ellos tenían una costumbre que era comer mucha sal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Convencieron al Estado, convencieron a las personas y convencieron a la industria de que usaran menos sal. El beneficio fue extraordinario y en realidad costó muy poco. En Jamaica, que es un país, esta isla que ha dado velocistas extraordinarios, etcétera, había un problema. Los mayores tenían problemas de salud graves por sedentarismo. Estaban quietos todo el tiempo. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se habló con los deportistas, se habló con gente, se les convenció de que había que caminar. Y entonces se les dijo, hay que caminar todos los días media hora. Y no en las horas de mayor calor, porque en Jamaica hace mucho calor, sino buscando las horas de más tarde. Y en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque el deporte en grupo es distinto que el deporte en solitario. Es motivador. Sí. Y porque además hay que romper otro elemento grave, que es la soledad. Y si queremos encontrar soledad en esta tierra y en cualquier parte, vamos a buscar a los mayores. Y nos vamos a encontrar que son gente que se han ido precisamente por este estigma de ser mayor, ya no van ni al médico, ya no van a ver a nadie, se quedan solos en la casa y eso es terrible porque eso conduce a depresiones y conduce a un problema que puede conducir también a un cuadro de demencia, a una neurodegeneración de este tipo. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Piensa que en los enfermos de Alzheimer que dijimos antes que no había una solución, sin embargo, sí hay una manera de actuar, que es la siguiente. Si yo dejo a un enfermo de Alzheimer avanzar,
la enfermedad puede avanzar muy rápidamente y en pocos años yo puedo tener una persona absolutamente dependiente. Pero si yo intervengo, de alguna manera, si yo intervengo, entonces yo puedo conseguir que esa degeneración, que esa pérdida que va habiendo, se disminuya. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, con unas técnicas de neuroestimulación que existen. Esas técnicas de neuroestimulación las conocemos en las asociaciones de familiares y por eso vienen a nuestros centros, vienen para hacer estimulación cognitiva. Y esta estimulación cognitiva, que tiene toda una serie de facetas, dependiendo del estado de deterioro que tenga la persona, implica varias cosas. Por ejemplo, estar en grupo, estar entre amigos. Es curioso, los enfermos de Alzheimer se llevan bien entre ellos. Ajá. Entonces, bueno, estamos entre amigos, estamos entre técnicos que conocen perfectamente cómo trabajar el tema, cómo estar con ellos, cómo estimularlos. Y la estimulación es de muchos tipos. Los puedes poner a ordenar cosas, a dibujar, a hacer incluso determinado tipo dibujos, jugar a determinadas cosas, jugar con piezas de dominó, etcétera, etcétera, hasta ponerlos a trabajar juntos. Y ponerlos a trabajar juntos son en trabajos relativamente sencillos pero colaborativos. Y entonces colaboran. Mira, en nuestro centro, la víspera del Día de Canarias, los enfermos de Alzheimer pues salieron como salen todos los días, salen a pasear y salen a ir al campo y hacen cosas y tal, y se pasan pelotas y se pasan cosas. Ese día pusimos música canaria y todos se pusieron a bailar. Qué bueno. Todos se pusieron a bailar y a cantar. Ojo, algunos no recordaban la letra, pero la música se la sabían. Doctor, para terminar, hay que trabajar mucho sobre el envejecimiento saludable. O sea, no es importante tener más años, sino llegar al máximo de años con mucha calidad de vida. Sí. Y no tan dependiente, porque claro, si somos dependientes estamos perdidos, ¿no? Por eso es tan importante saber que de aquella frase, si me permites que le haga aquello, que me quiten lo bailado, que sepan que muchas veces eso que bailó, que nadie se lo ha quitado, es lo que le está provocando el que esté en las condiciones que está ahora de dependencia. Es decir, hay que cuidarse, hay que tener una vida sana, hay que hacer actividad física, hay que tener una dieta sana, hay que huir de las zonas contaminadas y hay que, muy importante, cuidar los componentes sensoriales. Es decir, hay que cuidar la vista y hay que cuidar el oído, porque piensa que casi todos los que tienen falta de vista suelen tener gafas, pero los que tienen falta de oído no suelen tener. Porque son muy caros. Porque son muy caros. Luego, si me preguntas ahora qué hay que hacer, oiga, pues a las personas que tienen problemas de oído... Hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas. Sí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tontería. ¿Qué problema tiene no escuchar? Muchos. El primer problema es que todo el sistema auditivo se empieza a estropear, se empieza a alterar. Eso por un lado. Pero por otro lado, te empiezas a aislar del mundo. Te aíslas. Y desde el momento en que una persona se aísla, toda estimulación que pueda tener se acaba. Entonces es enormemente importante. Es una de las cosas que se ha visto que tiene un mayor efecto sobre la degeneración importante, neuronal. ¿No? Un chismito que se pone ahí y ya está. Pero son carísimos ahora. Que son carísimos. Y además que hay mucha gente que lo ve como un estigma y entonces le da vergüenza ponérselo y tal y tal. Mire, déjese de tontería. Escuche. Póngase el aparatito. Y a los gobiernos, señores, ayuden. Hay cosas que tienen que ayudarse de verdad. Hay cosas que sí es verdad que hay que subvencionar. Y una de las cosas que hay que subvencionar son las gafas y son los audífonos para las personas que tienen problemas de audición. Y sobre todo para las personas mayores. Y sobre todo cuando son mayores, evidentemente. Prioridad número 1. Sí. Y luego el buscar entornos saludables, entornos donde las personas encuentren formas de poder vivir saludablemente. Hay una historia que contó en su momento Manolo Viegas, si me permites decir eso, que fue aquella de las señoras que estaban en el centro de salud y estaban todas contándose sus historias y tal. Entonces apareció una y entonces todas las demás le dijeron: hola Juanita, tanto tiempo sin venir y tal. ¿Qué pasó? Dice: es que estaba enferma. Entonces, ¿qué ocurre? Que las que estaban allí tampoco estaban tan malas, pero era el único sitio donde tenían para hablar.
Luego, ¿por qué no encontramos huecos? ¿Por qué no encontramos acciones que permitan que las personas mayores puedan hacer una vida social rica? Porque es factible, es posible. Mira, la experiencia que hemos tenido en la universidad de los programas de mayores, son personas mayores que van a estudiar. Y van a estudiar, reciben clases 3 veces a la semana durante un curso o 2 cursos, dependiendo del diploma que vayan a tener. Son las personas más felices que yo he visto, pero además son felices porque han aprendido. Pero es que el problema, esto lo decía un periodista muy conocido aquí y en Tenerife, por supuesto, que es Juan Cruz, que hablando con niños le decía, es que estudiar es para saber. Y es que no nos damos cuenta de la enorme virtud que es saber. Y en este sentido, todos debemos seguir aprendiendo, todos debemos seguir estudiando, cada uno de una manera distinta. Pero hay formas y se pueden hacer. Y si les damos las oportunidades a las personas mayores las atienden seguro, seguro. Don José, querido amigo, Pepe, yo Miguel Ángel. me he aguantado. Me he aguantado. Me he aguantado, pero bueno, querido amigo, Pepe, gracias por haber venido. Nada, un placer. Sabemos que te has desplazado desde Gran Canaria para estar aquí. Hemos disfrutado un par de días de una charla tremendamente positiva. Porque hemos hecho cosas positivas, es decir, estar entre amigos que hacía tiempo que no veíamos, etcétera, todo esto estimula el cerebro. Y hay que recordar que hay que ser feliz y hay que vivir feliz. Qué importante la felicidad. Y eso es el elemento. Y qué mejor felicidad que la familia y los amigos. Pues por supuesto. Gracias y buen viaje de regreso a Las Palmas. Muchas gracias. Qué maravilla tener gente tan interesante. Tenemos gente buenísima en esta tierra, pero buenísima. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra y eso hay que cambiarlo, a ver si las generaciones venideras cambian ese refrán. Sí hay profetas en nuestra tierra. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.